Entonces, vamos a ver que a la izquierda tenemos los factores que incrementan la aversión al riesgo. Por ejemplo, se viene negociando un paquete en Estados Unidos de 3 billones de dólares fiscal, pero hay impases en el Congreso. Entonces, cuando hay impases, el mercado piensa no va a haber este estímulo fiscal, la economía va a crecer menos, va a haber más riesgo de recesión, por lo tanto, eso termina desincentivando los mercados. Tenemos aumento de casos de COVID, por ejemplo, donde está subiendo fuerte es América Latina e India, pues son las economías que más afectadas van a tener su crecimiento este año, marginalmente hablando, y también tenemos tensiones entre Estados Unidos y China. Todo eso incrementa la aversión al riesgo. Cuando bajan esos temas, la gente empieza a invertir en activos riesgosos. ¿Y qué genera mayor apetito por riesgo? Si bien hay impases, también a veces hay avances de estímulos fiscales. Hoy día Francia ha lanzado un paquete grande. Lo que dijo Powell el pasado también fue incrementó el apetito por riesgo. Cuando hay avances sobre la vacuna también, cuando hay una recuperación de la economía por la reapertura o las empresas tienen buenos resultados porque las empresas que listan en bolsa reportan cada trimestre sus resultados. Y los resultados, por ejemplo, en Estados Unidos no han salido mal. Y cuando hay un buen resultado de las empresas, también es una buena noticia para los mercados, particularmente para los mercados bursátiles, ¿no? Entonces, eso es un poco como, bueno, vamos a ir moviendo a lo largo del... Lo que vemos es eso como factores al alza y a la baja para los mercados. Lo que salió en la semana y le envié por el chat del grupo es que agosto ha sido el mejor mes desde el año 86. El mejor agosto en ¿cuánto sería? 34 años, ¿no? ¿Y qué ha gatillado ese boom? Básicamente las empresas tecnológicas, lo que ven acá, ¿no? Las empresas tecnológicas. Y han subido las empresas tecnológicas, el Nasdaq, que es el que más tiene empresas tecnológicas, ha subido 60% desde el piso que tuvo en la pandemia. Entonces, hay muchas dudas si es que esta recuperación de la bolsa es uniforme o es como dicen, va a ser siempre le meten letras y formas a las tendencias. En este caso dicen que el crecimiento de la bolsa de Estados Unidos es en forma de K. ¿Por qué es en forma de K? Porque unas se van para arriba y otras se van para abajo, ¿no? Y lo que vemos fue que las tecnológicas sí van para arriba, pero las empresas vinculadas a energía o financieras van para abajo. Las bajas tasas de interés, la situación de los bancos probablemente en época de pandemia no sean tan buenas, el sector inmobiliario, el sector de energía. Pero las tecnológicas sí se van para arriba sostenidamente, ¿no? Y hoy día sucedió, se revirtió lo que estábamos viendo en la filmina anterior. ¿Qué pasó? Los aquí van para arriba. Las tecnológicas hoy día han caído 5%. Y eso se ve en el índice Nasdaq, que lo ven a la derecha. Ven a la derecha el índice Nasdaq cayó 5,8%, que para ser un solo día es bastante la caída. ¿Por qué el Nasdaq cae más que el Standard & Poor's? Porque el Nasdaq tiene más peso en las empresas tecnológicas, que son las que más han caído. Este tema de las acciones, si están sobrevaluadas o no, es un tema abierto, pero lo vamos a ver un poquito en la subsiguiente clase. No el jueves 10, vamos a verlo, supongo yo, el jueves 17. Otra cosa que salió en la semana, que ya ustedes están en capacidad de verlo más con más familiaridad, es esta noticia que encontré en el periódico Expansión creo que es de Argentina o de México. ¿Qué dice? No, perdón, esto fue de Gestión, creo. ¿Qué dice esta noticia? El rendimiento de los bonos repunta ante expectativas de inflación. ¿Por qué el rendimiento del bono repunta si hay expectativas de inflación? Intuitivamente es como que si aumenta la inflación, como los bonos son un pago fijo, entonces como que como que lo que te va a retornar el bono, el cupón del bono no se ajusta a esa mayor inflación. Claro. O sea, como claro. Este es uno de los canales. Como ven acá, miren, cuando
¿qué dijo la Fed? La Fed dijo que iba a tolerar más inflación, ¿se acuerdan? Y eso se interpretó como que fuera algo dovish, es decir, algo expansivo. Si tú toleras más inflación, y como lo vemos en la fórmula, el cupón, como dijo Sebastián, es un monto fijo, que si tú lo deflatas, va a ser menos retorno de ese cupón. Si hay una inflación de 3%, por exagerar, te va a dar menos retorno real que si la inflación está en 1,5% o 2%. Entonces, dado que el cupón es fijo en términos monetarios, cuando hay más inflación va a caer el retorno. Entonces, ese es uno de los canales por los cuales, si hay más tolerancia a la inflación, va a haber menos valor del cupón en términos reales y la gente o va a exigir más cupón en los nuevos bonos para compensar esa mayor inflación, o si ya son bonos que están emitidos con un cupón dado, les va a exigir menor valor facial y comprarlos más baratos. Cualquiera de las dos cosas hace subir el rendimiento. ¿Más o menos? Luego, lo que ha hecho la FED también es que hay expectativa de tasas bajas por un periodo prolongado. Las tasas bajas de corto plazo, a las cuales la FED se ha comprometido, implican que las tasas de largo plazo tienen que afectarse porque hay un canal de transmisión desde las tasas de corto plazo hacia las de largo plazo. Entonces, si la Fed va a mantener las tasas de corto plazo, ¿qué va a pasar? Deberíamos sospechar que las tasas de largo plazo también se van a afectar. Pero este canal de transmisión es un poco oscuro. Lo vamos a ver hoy día cuando veamos los antecedentes de la crisis subprime. Pero en teoría, las tasas de corto plazo debe ir a través de la curva de rendimiento en las tasas de largo plazo. Entonces, este segundo efecto debería ser bajar el rendimiento. Si las tasas de corto están más bajas, las tasas de largo también. Entonces, van viendo que hay dos efectos contrapuestos. Y si hay expectativas favorables porque la Fed va a meter liquidez y va a dejar que, como les conté la analogía, la jarra de sangría por buen tiempo y llena, entonces la gente va a querer, va a estar con ganas de invertir en la bolsa, y al querer invertir en la bolsa probablemente va a dejar los mercados seguros y va a vender los bonos y va a comprar acciones. Por lo tanto, vende bonos para comprar acciones, baja el precio del bono, sube el rendimiento. Entonces, siempre es bueno hacer este tipo de diagrama, muchachos, porque permite ver que hay efectos contrapuestos, ¿no? Hay veces que sí solamente hay un canal, pero hacer todos los canales y algo parecido a este tipo de cosas les voy a tomar en el mini control de ahora, es ver todos los canales que pueden explicar un hecho económico. ¿Ok? Otra cosa importante que ha salido hoy día y que también redunda a favor de demanda, en este caso, apoyaría los bonos de estos países. ¿Por qué? Porque los datos de inflación del Reino Unido y Eurozona han salido bajos. Miren, en el caso de la Eurozona, después de 4 años, tienen inflación negativa. Entonces, ¿qué implica eso? Que para los bonos en particular implica más retorno real, pero para la economía en general es una mala noticia, y hoy día lo vamos a ver en la parte que corresponde al primer tópico del curso. Igual en Inglaterra dice que va a pasar mucho tiempo antes que la inflación llegue a su meta de 2%. Eso lo ha dicho un funcionario del Banco de Inglaterra. Entonces, el mundo hoy en día está volviendo a entrar a los riesgos de ¿qué? De deflación. Deflación con recesión es un fenómeno bien preocupante. A los que hemos vivido la hiperinflación de los años 80, nos parecía raro pensar que una caída de los precios fuera malo, ¿no? Porque nosotros vivimos hasta con 7.000% de inflación en algún momento, ¿no? Entonces, pero sí, la inflación baja y negativa sobre todo es un factor que complica el manejo macroeconómico, y eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, el Reino Unido, Japón, Eurozona están con riesgos de deflación. Bueno, Japón lo tiene ese riesgo permanente, ¿no? Desde hace ya más de 25 años. Y por último, quería comentarles algo que ha salido el viernes en Chile. Y les puede sonar un poco ajeno, digamos. Resultados de los comités de expertos del PBI tendencial y precio de referencia del cobre.
¿Alguien le ha escuchado hablar de estos temas? ¿Por qué creen que Chile, el Ministerio de Hacienda, estima el PBI tendencial y el precio de referencia del cobre? No, Chile, gran cantidad de su PBI es explicado por justamente el cobre, ¿no? Porque en el sector minero en eso se especializan. Después viene Perú, pero grandes cantidades son ellos los que exportan. Y Ahí está, justamente efectivamente. Entonces, ¿por qué hacen un precio de referencia? Es un poco, les voy a poner el concepto muy, muy ligeramente, sin ninguna formulita, y después, en la segunda mitad, después de parciales, ya entro en detalle. Como dijo, creo que fue Ana María, Chile exporta cobre. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Hacienda? Dice, tengo dos variables que se me pueden mover mucho. Uno es el PBI tendencial y otro el precio del cobre. Por ejemplo, imaginémonos que la economía chilena hoy en día sabemos que va a caer un 5, 6%, 7%. Entonces, es lógico que tenga déficit. ¿Por qué? Porque el PBI está creciendo por debajo de su potencial. Entonces, cuando tú estás creciendo por debajo de tu potencial, no te deberías preocupar por tener un resultado económico equilibrado. Y por otro lado, ¿qué pasa si la economía está creciendo 15% en un año? Yo no debería estar tan contento con mi resultado económico equilibrado, porque ese 15% no es permanente. Si la economía crece 15%, estoy recaudando como loco y va a llegar, pero no es sostenible. Entonces, ¿por qué hace esto Chile? Porque lo que ellos quieren saber es cómo está su performance económica asumiendo una situación de equilibrio. ¿Más o menos? Entonces, y el precio del cobre, como bien dijeron, Chile exporta cobre, es una fuente de ingresos. Hay empresas estatales chilenas que son ingresos públicos, o en el caso peruano, el precio del cobre implica más impuestos a la renta de las empresas. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy feliz porque estoy con mi equilibrio, mi cuenta fiscal es bien cuadradas, ingresos igual a gastos, pero el precio del cobre está en $5 la libra? ¿Debería estar contento o no debería haber victoria? ¿Qué opinan? Sí podría desequilibrar a pesar de que, como usted dijo, podrías tú aumentar tu recaudación, pero como usted también mencionó, no es algo sostenible en el tiempo. Entonces, de hecho, Claro, que sí va a afectar en las cuentas fiscales. claro, entonces, claro, lo que estás diciendo es cierto. O sea, si yo estoy contento porque tengo mi equilibrio fiscal con un cobre de 5, tú dices, no, ojo, si tu precio del cobre no es 5 en el largo plazo, ahorita tu situación no es sostenible. Por ejemplo, no puedo tener gasto corriente alto porque cuando caiga el precio del cobre no voy a tener cómo financiarlo. Entonces, como tú dices, un precio de cobre muy alto te puede estar sobreestimando tu buen resultado fiscal. ¿Por qué? Porque estás recaudando temporalmente algo que no vas a recaudar mañana. Es como que ustedes tuvieran ingresos igual a gastos este año, pero es porque recibieron una herencia. El próximo año no vas a tener esa herencia. Entonces, tu resultado económico de hoy, que te has comido toda tu herencia y la has gastado, no es tan equilibrado como aparentemente se ve, ¿no? Entonces, lo que hace Chile es dos cosas. Una, mide mediante técnicas económicas cuál es el PBI potencial del próximo año y más o menos, perdón, tendencial, y la tendencia de Chile el próximo año crecer 1,5%, ¿ya? Pero el PBI tendencial. Pero ¿por qué el PBI de Chile va a crecer entre 5 y 6% el próximo año? Porque hay un componente cíclico. Ese componente cíclico va a ser excepcional el próximo año. Así como este año ha habido una caída del producto brutal por la pandemia y hay menos recaudación, el próximo año va a haber más recaudación por un tema cíclico que la economía va a rebotar de la caída actual, ¿no? Entonces, si hoy día hay muy poco ingreso, no deberías preocuparte tanto en tener un déficit. Pero el próximo año que vas a crecer más que tu potencial, sí deberías preocuparte de tener un superávit. Entonces, esa es la idea de tener estos valores de referencia. E igual con el cobre. ¿Qué hace Chile con el cobre? Cada año se reúnen 14 expertos que dicen cuál es el precio a largo plazo de Chile. ¿Ven? Cada uno dice un número.
Lo interesante es que la mitad dice que el precio va a subir respecto a los niveles actuales y la otra mitad dice que va a bajar. Eso les demuestra, muchachos, que predecir una variable es recontra complicado. Entonces, este precio promedio para este periodo, se sacan los dos valores extremos, se quedan con 12 expertos y se saca el precio de cobre de equilibrio. Y el precio del cobre de equilibrio, si no me equivoco, de este promedio salió 286, si no me equivoco. Quiere decir que si hay un precio por encima de 286, tú debes a tu performance fiscal quitarle un poco ese exceso de precio del cobre, esa mayor, el impacto de la recaudación que tiene. El impacto que tiene el precio del cobre sobre la recaudación, porque es un efecto temporal. Y si el precio del cobre está por debajo de 2.86, no te deberías preocupar tanto del déficit, sino súmale ese efecto temporal de menor ingreso por cobre para que no sobre reacciones. O sea, conclusión, si el precio del cobre cae de 3 a 1, el gobierno no debería reducir su gasto completamente, porque esa caída del ingreso es temporal, no te vas a meter un bajón. Pero si el precio del cobre no está en 3, sino en 5, tampoco debes elevar el gasto completamente, porque ese ingreso también es temporal. Cuando el cobre esté en 5, tú vas a ahorrar plata, y cuando el precio del cobre esté en 1, tú vas a gastar plata. Y para saber cuáles son los umbrales a partir de donde el precio del cobre esté alto o bajo, tenemos este precio de referencia. Más o menos, y es como se debe manejar la macro. Ustedes cuando vean la macro, piensen como una familia. Si, como le digo, hoy día reciben la herencia de un tío y la familia tiene plata, obviamente que si este año están equilibrados en su ingreso con gasto es porque se han gastado toda la herencia, ¿no? Este año deberían generar ingresos. Para que el próximo año pase algo con el trabajo de los padres o algo, al revés, tú usas esta herencia para cubrir el ingreso, la falta de ingresos el próximo año, ¿no? Entonces, ese ingreso extra se descuenta. Es igual que el PBI que crece por encima de la tendencia. Vamos a hacer el primer tópico de la clase. Vamos a ver la crisis subprime, los antecedentes. Acá hay 3 lecturas. La primera está colgada en el Blackboard, sobre cómo el Fondo Monetario en el 2002 se preocupaba por lo que ahora se preocupa el mundo nuevamente, la deflación, ¿no? El segundo, creo que no se las he colgado, lo voy a buscar. Y la tercera es la película que les sugerí, Inside Jobs o Trabajo Confidencial, para explicar un poco la crisis reciente. Vamos a ver ahora la motivación de por qué es importante esta crisis. Miren, y los antecedentes. Hasta ahí llegamos hoy día. La próxima clase vamos a hablar de la burbuja inmobiliaria, la crisis financiera, y en la subsiguiente clase un poco lo que ha hecho la Fed, y nos permite entender, una vez que sepamos lo que ha hecho la Fed frente a la crisis y los dilemas actuales, vamos a entender mejor la coyuntura internacional. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver ahora un poco, para los que no son economistas, este gráfico les va, para los que somos economistas, digamos, esto es un poquito, no embarazoso, pero sí demuestra que es bien difícil predecir las crisis. Miren, la crisis subprime tuvo su clímax en septiembre del 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. En abril de 2007, ¿qué decía el Fondo Monetario? Cuando decía su diagnóstico para la economía mundial, decía que a pesar de toda la turbulencia financiera, la economía se veía bien y iba a un crecimiento robusto en el 2007 y el 2008, ¿no? ¿Qué dijo después en abril del 2008? La economía ha entrado a un terreno riesgoso, ¿no? La economía de Estados Unidos está con problemas financieros que surgieron en el segmento subprime, por eso esta crisis se conoce crisis subprime, pero que ahora se han extendido mucho más ampliamente. ¿Y cómo se extienden más ampliamente? Lo vamos a ver en la próxima clase. Para lo cual, si ven Inside Jobs y también la gran apuesta, sería bastante útil para entender un poco cómo funcionan estos instrumentos financieros. En el noviembre del 2008 ya el Fondo Monetario decía estamos entrando a una zona fea, el mayor choque desde la Gran Depresión, que comparado con la pandemia actual, este choque ha sido un choque leve, digamos, pero en ese momento, 2008,
como no veíamos el futuro, lo que vivíamos era la peor crisis desde los años 30. En enero del 2009 decía, el mundo va a caer 0.5%, el nivel más bajo de la Segunda Guerra. Y después, en abril de 2009, el mundo cae 1,3%. Si lo vemos en un fan chart, lo conocen, es el escenario central. En abril de 2008, el fondo proyectaba que iba a crecer la economía casi 4%, 50% de probabilidad que caiga en este rango, después 90% que caiga en este rango. ¿Cuánto fue la caída inicial del PBI mundial en el año 2009? Nos salimos del rango, ¿no? Es decir, fue una crisis, podríamos decir, en gran medida no prevista. ¿Quiénes previeron la crisis? ¿Alguien conoce a algún economista que haya predicho la crisis? Habían 3, creo. Claro. Ese es un buen punto. El primero creo que apuestan a que el mercado inmobiliario va a caer y que los títulos respaldados con el mercado inmobiliario van a caer. Exactamente. Estos sí vieron la crisis y hicieron millones. Tienes toda la razón. El primero creo que fue Michael Burry. Sí. Michael Burry creo que fue el primero en que él apuesta por los permutas de impago. Sí, con casi 130 millones. Y lo interesante, y eso lo vamos a ver la próxima clase, es que son acuerdos así fuera de cualquier balance. Son acuerdos así entre un banco enorme, pero firman un contrato muy específico que se llaman los pay default swaps. Efectivamente, esos son los que han timbiado, digamos, con esto y han ganado un montón. Pero en el plano académico, por ejemplo... Profe, creo que Raghuram Rajan, creo que era alguien que se presentó en el FMI, tenía un paper que estaba explicando, pero creo que no le hicieron caso. Algo así, creo. Justo le digo, la primera pregunta está bien, pero yo lo que quería era esta respuesta, porque la primera está bien, perfecto, esos también la vieron. Pero este señor, Raghuram Rajan, les he copiado en el Blackboard su presentación, la presentación que tú mencionas. Lo interesante de Rajan fue que se presentó en Jackson Hole, todo lo mismo que se ha presentado la semana pasada Powell. En Jackson Hole van a reunirse la gente que hace la política monetaria y gente pensante del mundo, los hacedores de política. Y en ese Jackson Hole de hace 2005, debe haber sido hace 15 años o 14 años, era un homenaje a Greenspan. Y como ustedes saben, Greenspan ha sido el banquero central, uno de los más influyentes, con una fama en esa época increíble y el defensor de la libre desregulación de los mercados. Entonces viene este señor Rajan, que no era muy conocido, y escribe un paper que dice si estos instrumentos financieros de cola han hecho el mundo más justo. Y anota que puede haber una crisis por un riesgo de cola, o sea, poco probable, pero si sucede es un cataclismo, de que estos instrumentos financieros que se han creado generen una crisis. Y entenderán que todo el mundo le cayó encima, ¿no? Porque dicen, oye, en el homenaje a Greenspan, al maestro, el banquero central pro desregulación, ¿tú vienes a hablar esto? Y bueno, le cayó un montón de palo. Y bueno, después con la crisis su figura pues se levantó increíblemente. Y en el Blackboard les he colgado dos cosas. La presentación de Rajan en Jackson Hole, esa no es obligatoria, léanla para los que quieran entrar en detalle. Y también una entrevista que se llama Detector de Fallas Financieras que les hace el Fondo Monetario a Rajan. Entonces, ellos fueron de los pocos que vieron la crisis por venir, pero la mayoría no la vio. Y eso se refleja en este Fondo Monetario. Lo que vemos también que esta crisis tienen 3 caídas simultáneas. Alemania, Japón y Estados Unidos entran en una recesión. Más del 60% de las economías del mundo tuvieron una caída en su PBI per cápita en el 2009. Que sonaba un montón. Que el 60% de las economías tengan una caída per cápita en el PBI sonaba terriblemente alto. Pero ahora, como le digo, visto desde el futuro, es decir, desde hoy día, este año por la pandemia se estima que por lo menos 94% de las economías del mundo van a tener una caída del PBI per cápita. O sea, lo que en el 2008 era terrible, como 60%, ahora es relativamente poco comparado con esta pandemia que ha afectado a 200 países, ¿no?
Bueno, entonces, Alemania, Japón y Estados Unidos simultáneamente en recesión. Cosa bastante fea, por ejemplo, en los años 90, cuando Japón estaba en recesión, Alemania compensaba. Cuando Alemania estaba desacelerándose, Japón y Estados Unidos creciendo. Cuando Estados Unidos cayendo, Japón creciendo. La única vez que las tres economías cayeron simultáneamente fue en los años 70 por la crisis petrolera. ¿No? Entonces, no ha habido una sincronización tan grande en casi 35 años, ¿no? ¿Qué nos salvó de una hecatombe mayor? Que en ese momento ya teníamos, no eran 3 motores los que defendían el avión, sino eran 4, que era China, ¿no es cierto? Entonces, un segundito. Entonces, lo que salvó al mundo fue China en esta vez, que China sí siguió creciendo, ¿no? Si lo vemos en una perspectiva histórica, miren, también las crisis previas, la zona sombreada es las crisis previas. Vemos un bache, pero vemos baches, mesetas, ¿no? Término bastante de moda ahora, las mesetas. Pero lo que vemos acá sí es una caída, ¿no? Y eso sí es más preocupante. Una caída brusca en la actividad que no se veía desde los años de la Segunda Guerra Mundial o la Gran Depresión. Esto que parece pequeño, en verdad es bien importante para el mundo porque después de tiempo que no se veía una contracción. Sobre todo ahora que, como les comenté el primer día de clase, se pensaba que this time is different, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabíamos manejar la macro, cuando la economía estaba desacelerándose le metíamos impulso, cuando la economía estaba creciendo ajustábamos un poco el ejemplo de la jarra de sangría. Entonces creíamos que ya manejábamos la macro y se nos vino una recesión global. Y esta es otra forma de ver la edad de la crisis subprime. ¿Cuál es la gravedad de la crisis subprime? Miren, uno puede, en lugar de poner una variable a lo largo del tiempo, ver episodios de crisis, es decir, el punto cero es el momento de la crisis. Y acá lo que grafica el Fondo Monetario son todos los episodios previos de crisis donde la caída del PBI fue de esta magnitud. Y la sobrepone al episodio reciente. Y ve que como el PBI per cápita en esta crisis financiera fue mucho mayor que en cualquier otra crisis anterior, ¿no? Igual con la producción industrial. Es decir, esto es lo bueno que te permite poner varios eventos. Por ejemplo, si ustedes quieren ver en una empresa las ventas en Navidad, acá sería diciembre de cada año y la línea sería todos los previos a la Navidad de ese año más los meses posteriores a la Navidad. Los meses previos de la Navidad del siguiente año con los meses posteriores. Y así comparar varios eventos sobre un mismo eje. Entonces, vamos a ver los antecedentes de la recesión, cómo pasamos de la recesión a la burbuja inmobiliaria. Y la próxima clase vamos a ver cómo pasamos de la burbuja inmobiliaria a la crisis financiera. Y ahí les voy a poner algunos videos de los documentales y otros más para que más o menos quede clara la idea y matizar un poco la clase. Entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos en los años 90 tuvo un crecimiento espectacular. Miren, ese es el PBI en niveles, perdón, no voy a decir variación porcentual, sino en niveles. Y en variaciones porcentuales, miren las tasas que creció Estados Unidos durante esos años. Tasas de hasta casi más de 4%. Para una economía desarrollada, crecer a tasas de 4% es un montón. Es un crecimiento muy poco probable que una economía que ya tiene un PBI per cápita alto crezca a esas tasas. A esas tasas nosotros deberíamos crecer 6%. China estuvo creciendo 30 años a tasa de 10%, pero Estados Unidos, que crezca en los 90 esa tasa, es algo bastante bueno. ¿Qué creen que pasó en los años 90 para que Estados Unidos creciera tanto? A ver, sí redujeron tasa, pero la redujeron por la recesión. O sea, la causa fue al revés en todo caso, María. Pero sí, redujeron tasas a inicio de los 90, pero hubo, y eso debió sí impulsar la economía, pero hay algo más, algo que no es tan cíclico, es un cambio estructural. Es que ustedes no lo saben porque no han vivido el cambio. Pero ustedes han vivido siempre con el boom de tecnología, efectivamente. Claro, es que ustedes muchachos,
nacieron con computadora y todo, pero los que hemos vivido la máquina de escribir y hemos vivido sin computadora, imagínense lo que ha significado, por ejemplo, para un supermercado el código de barras, trabajar en red, los celulares, todo eso ha generado que un boom de productividad. Es decir, de su fórmula, crecimiento es igual al factor A, capital y trabajo, de esa función de el A creció un montón. El Silicon Valley, exactamente, es todo un proceso que nace en los 50 con los transistores, pero el boom de crecimiento se consolida en los años 90 con la internet, con la web, con las computadoras personales. Imagínense, desde el detalle de escribir un informe, si ustedes escribían un informe se lo daban a la secretaria para que lo tipee. ¿Qué pasaba si tú querías añadir un párrafo? Se tenía que tipear todo el libro o tijeretearlo para que quede encuadrado y fotocopiarlo. Imagínense nomás en ese detalle. Como le digo, un supermercado tenía que llevar la contabilidad manual, ahora un código barra, la asistencia, el celular, trabajar en red, todo eso lo que implica el tener acceso a información en tiempo real, todo eso implica mejora de la productividad de la economía. Muchos lo consideran esto similar al boom de los ferrocarriles o de la luz eléctrica, porque este boom ha penetrado a todas las actividades económicas. No es un boom que se centre en un sector, es un boom transversal a toda la actividad. Entonces, ustedes han nacido ya con toda esta tecnología que, claro, pesa, pero para ustedes, digamos, el marginal no es tan grande como el que yo he vivido, ¿no? Entonces, todo iba bonito hasta los años 99, 2000, pero empiezan los choques. A ver, ¿qué choques hubo? El primero fue el choque de las Torres Gemelas. Perdón, el choque del petróleo, perdón. ¿Qué pasó con el precio del petróleo? El precio del petróleo sube de $10 a $30, es decir, un aumento de 200%, que suena poco el nivel de 30, porque ahorita está en 40, pero es un aumento de 200%. Solo como referencia, acá justo es cuando Hugo Chávez gana las elecciones en Venezuela, para que vean que, por ejemplo, Chávez entró con $9 el barril y terminó en un momento el barril de petróleo en 140. ¿Se imaginan la cantidad de recursos que ha tenido Venezuela para manejar sus finanzas públicas? Y hoy en día Venezuela tiene menos de $10.000 millones. Y un país como Noruega, esto es una digresión, pero es bueno contarlo, un país como Noruega hoy día tiene un fondo de estabilización de $1 billón. $1 millón de millones. Si no me da el cálculo, creo que si uno divide ese fondo de estabilización de Noruega entre su población, le toca 200 y tantos mil dólares a cada noruego. Bueno, entonces, ¿qué enfrentó el mundo? Un incremento fuerte del precio del petróleo. 200%. ¿Eso qué genera? Genera inflación. ¿Qué genera? Que la gente gaste más en gasolina y por lo tanto gaste menos en otras cosas. Es un choque de oferta y también es un choque de demanda. Estos detalles los paso y tal vez cuando haya tiempo los comento. Entonces, hay un choque primero que es el alza del precio del petróleo, choque de oferta negativo, suben los precios y segundo, la gente gasta más en gasolina y gasta menos en otras cosas. El segundo gran choque, algunos de ustedes sí deben conocerlo, es el de la caída de las .com. No sé si han escuchado hablar de Enron y otras empresas tecnológicas que eran, o sea, el boom tecnológico generó muchas expectativas favorables en las bolsas por estas empresas. Claro, hoy día también hay boom tecnológico, pero empresas creo yo mucho más consolidadas, ¿no? Como Facebook, Amazon, Apple. Ahora, que estén sobrevalorados o no, eso es otra cosa. Pero el hecho que en el año 2000 había demasiada expectativa en empresas tecnológicas y revienta. Hubo escándalos contables con Enron y otras empresas y la bolsa cae. ¿Por qué creen que la caída en la bolsa en Estados Unidos es más importante posiblemente que en Perú? ¿Por qué creen que la caída en la bolsa en Estados Unidos afecta más a la economía que en Perú? A ver,
Profe, Lo siento, profe, sí, a ver, yo diría que porque el efecto ingreso negativo, o sea, de los portafolios que están en Estados Unidos, o sea, en otras palabras, como que todo el mundo tiene activos estadounidenses y no todo el mundo tiene activos peruanos, o sea, como que el efecto ingreso negativo va a afectar a todo el mundo. podría ser, ¿cierto? Pero un poco tomando tu punto, no solamente todo el mundo tiene activos, sino mucha gente, como nosotros, podríamos que trabajas en una empresa, te dan tu bono en acciones. Mucha gente tiene acciones como forma de ahorro, más que acá. Y entonces lo que vemos en este gráfico es que 30% de la riqueza de la gente estaba en acciones. Entonces, de un momento a otro, te mochan la bolsa cae casi 50% y te quitan, o sea, un tercio de tu riqueza vale la mitad. O sea, has perdido de golpe un sexto de tu riqueza. Y que es como, guardando la analogía con un peruano promedio, nosotros ahorramos en el banco, es como decir, ¿sabes qué? Tu ahorro ya no vale 100, sino vale 50. ¿Por qué? Porque perdió valor. Entonces, ¿qué hace cuando alguien tiene un efecto ingreso negativo? Ojo, efecto riqueza, no efecto ingreso, perdón. Es un efecto riqueza. Yo puedo estar ganando el mismo salario, pero si veo que mis ahorros han caído, mi riqueza ha caído, mi casa vale menos, las acciones valen menos, ¿qué hago? Voy a consumir menos, ¿no es cierto? Volviendo al caso de la herencia, si ustedes reciben una herencia de 1.000.000 de soles, van a gastar un montón, pero si después dicen, era 1.000.000, era 100.000, van a gastar menos. Igual, la bolsa es lo mismo. Si yo creo que tengo 1.000.000 de soles en la bolsa, o 100.000 soles, o 10.000 soles, y después que es la tercera, la mitad, voy a empezar a gastar menos, aun cuando tenga el mismo salario, porque hay un efecto riqueza negativo. Y como las acciones pesaban un tercio de la riqueza, la gente empieza a gastar menos. Entonces, la gente está viendo, por un lado, los precios más caros por la gasolina, gastando más en gasolina, teniendo menos riqueza. ¿Qué va a pasar? El consumo va a empezar a caer, ¿no es cierto? ¿Me siguen? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué hoy en día Sí. cuando la gente le hace críticas a la política monetaria, digamos, dice que no es un buen mecanismo para transmitir riqueza a la sociedad, a la población, porque solo digamos, es el 1% el que se beneficia y no la población? ¿Por qué hay tanto esa crítica hoy en día? ¿O es como que algo La político? crítica de estos paquetes de apoyo. Claro, de la política monetaria que, digamos, levanta el precio de las acciones. Porque sí entiendo lo que dicen, ¿no? Que la política monetaria levanta el precio de las Ese es un acciones y aumenta la punto, riqueza de la gente. Sí, sí, claro, el dígame. tema, claro, es un efecto posible, un posible y muy probable, viendo la estadística de Estados Unidos, un efecto colateral del dinero que ha habido barato durante 12 años, ¿no? Desde el 2008. Claro, o sea, la gente, o sea, el desequilibrio no solamente puede ver en una mayor inflación, ¿no? La abundante liquidez y la baja tasa de interés hace que puedan subir el precio de los activos, y puede darse el caso que los bonos estén sobrevaluados, las acciones estén sobrevaluadas, los commodities sobrevaluados, los bonos de las empresas emergentes peruanas sobrevaluadas, la bolsa de América Latina sobrevaluada. Todo puede estar sobrevaluado cuando en el mundo hay excesiva liquidez, ¿no? Entonces, es cierto, la baja tasa de interés puede generar el riesgo de la burbuja en un montón de sectores. Y para eso vamos a ver en la subsiguiente clase, pero vayan leyendo la lectura que les colgué de Ricardo Lago, que es un economista español que escribía, creo que últimamente no escribe en Perú 21, que dice, no estamos solos desgraciadamente. Ahí va un poco el punto que tú dices, el riesgo de generar burbujas, claro, y las burbujas generan un boom de ingreso temporal, pero ¿qué pasa si revienta la burbuja? Eso va a generar lo que vamos a ver en un segundo. O sea, claro, no creo que un banco central, o sea, un banco central autónomo, no voy a pensar en favorecer, sería un poco conspirativa esa teoría de que, pero sí es cierto que puede ser un efecto colateral y peligroso que una política monetaria excesivamente expansiva genere burbujas, ¿no?, en los mercados. O sea, podría estar el Banco Central tranquilo mirando que la inflación no sube, pero tal vez la inflación no sube, pero sí hay otro mercado que se van desequilibrando. Y esa es una discusión en Estados Unidos, ¿no?, y en varios sitios. Como vimos la clase pasada en esa carta de Wall Street a Powell, le dice, oye, gracias por
por comprar, porque con eso se han encarecido los bonos y con la plata barata todo el mundo se va a las acciones. Es decir, es un punto importante. En 2 clases más lo tratamos con detalle, pero vayan leyendo el artículo de Ricardo Lago que está en el Blackboard. Entonces, tenemos precio de petróleo más alto, consumo, efecto de riqueza negativo, y ¿qué más? Esto, el atentado a las Torres Gemelas en septiembre del 2001. ¿Qué genera el atentado de las Torres Gemelas? Que obviamente la gente no quiere consumir. Existe un desánimo, una caída en la confianza del consumidor, del inversionista, y miren cómo, por ejemplo, cae la confianza del consumidor desde el atentado a las Torres Gemelas hasta acá. Una caída bien severa, ¿no? Desde un índice de 10 hasta 60. Entonces, ¿qué está pasando? La gente no consume, la gente no invierte, la gente no quiere gastar, está asustada. Y ahí empiezan los problemas. Miren, por ejemplo, el PIB se desacelera. Ven acá, justo por la época de las Torres Gemelas, el alza del precio del petróleo y la bolsa, el PIB se desacelera y la inflación empieza a caer porque la gente está gastando menos. Y esto, léanlo, esto también está colgado en el Blackboard. Lo voy a tratar después con un poquito más de calma, sino que si me detengo en esto, pierdo un poco la hilación y a estas alturas del día a veces es mejor dejar algunos temas para después. Pero léanse este artículo y cualquier cosa lo discutimos después. Como dice acá, es lectura obligatoria. Vamos a explicar un poquito lo que dice acá con un diagrama. Miren por qué es mala la deflación. Cuando la demanda cae, por ejemplo, porque ha reventado una burbuja, por ejemplo, la burbuja bursátil o un boom inmobiliario que se desploma, ¿qué pasa? Cae la demanda. ¿Qué debería pasar con los precios? Va a haber un exceso de oferta sobre demanda, una brecha de capacidad instalada ociosa, una brecha producto negativa. Por lo tanto, ¿qué debe pasar con los precios? Deben caer. Si caen los precios, debería consumir más, ¿no es cierto? Acuérdense de sus cursos de economía. Pero ¿qué pasa si caen los precios? Y yo espero que en el futuro los precios sigan cayendo. ¿Qué pasa? Si yo espero que haya deflación en el futuro, y por eso es importante que los bancos centrales, así como evitan expectativas inflacionarias, eviten también expectativas deflacionarias. ¿Estamos? Entonces, cuando hay expectativas de que los precios van a caer, ¿qué va a pasar? La gente va a postergar el consumo y va a pagar deudas. ¿Por qué va a pagar deudas? Porque dice, mi tasa de interés real aquí es igual, la tasa de interés nominal menos la inflación, ¿no es cierto? Si la inflación es negativa, esa tasa de interés real sube. Y yo prefiero pagar las deudas que mañana van a valer más. Entonces la gente dice, mañana los precios van a valer menos, mañana compro. Y aprovecho para pagar deudas. Y al hacer eso, ¿qué pasa? Generas una nueva caída de la demanda y generas un círculo vicioso, deflación, recesión, recesión más deflación, y así no sales de ese círculo. ¿Qué país está 30 años en esto? Como le dije, Japón. Entonces, por ejemplo, acá depende qué tan grande haya sido la burbuja, qué tanto hay un previo de inversión, porque si hay mucha inversión previa, la capacidad instalada va a sobrar y nadie va a invertir mientras la demanda esté cayendo. Depende qué tanta expectativa de los agentes crean que hay deflación. En Japón, por ejemplo, ha habido épocas en que el 2/3 de los agentes económicos en Japón creían que la inflación iba a ser negativa y por lo tanto no había forma de sacarles eso de la cabeza y postergaban su consumo. Bueno, entonces, por ejemplo, una digresión. En Japón, por ejemplo, miren la bolsa, el valor que llegó en el año 89, y por eso es que Japón entró en este círculo vicioso recesión-deflación. Miren la bolsa de Japón, pasó los 35,000, llegó a caer hasta 10,000, o sea, una caída de 60%, y el nivel de la bolsa de Japón hoy en día es 2/3 o menos de lo que fue en el pico. Miren este nivel con este nivel. Entonces, si a uno le dicen que la bolsa siempre se va para arriba, ojo, miren esta tendencia de la bolsa. Claro, se va para arriba, pero esto ya es casi una pendiente un poco más y se va para atrás la curva. Entonces, obviamente, esto es una señal un poco preocupante.
¿no? Ex post todos predicen la caída. El tema es cuándo, porque yo puedo haber advertido acá, por ejemplo, que va a haber una burbuja. Pero claro, lo advertí acá vendí y miren todo lo que pude haber perdido. Entonces, claro, acá cualquiera avisa que es una burbuja. El tema es decir, ¿cuándo cae la burbuja? ¿No? Y bueno, acá revienta la burbuja. Después vamos a ver si tenemos tiempo para explicar qué pasó acá. Pero acuérdense porque probablemente en la última clase vamos a volver a tocar este tema. Y también el precio de las viviendas cae a más o menos de 180 a 80. Es decir, por lo menos 50% cae la vivienda y 60-70% la bolsa. Entonces, los japoneses que tenían plata en la bolsa y una casa de su propiedad, lo que ven es desplomarse su riqueza. Por lo tanto, empiezan a gastar menos, ¿no? Entonces, Japón era el ejemplo. Estados Unidos tenía que... Y por eso, la noticia que se ha pasado también hoy en día es peligrosa. Nos hemos quedado entonces en que Estados Unidos tenía una fuerte recesión, presiones deflacionarias. Una recesión que no era temporal, podía, por el hecho de la deflación, el sobreendeudamiento, el exceso, la caída de la riqueza, generarse un círculo vicioso y difícil de salir. Repitiendo cuál, la experiencia de Japón, ¿no? Entonces, miremos un poco el dilema que tenía la Reserva Federal con Greenspan a la cabeza en ese momento. Teníamos una desaceleración económica, reducción. ¿Qué dice la teoría económica? Si es que tenemos una desaceleración económica, debemos reducir tasa de interés, ¿no es cierto? Si hubiéramos tenido presiones inflacionarias, si Estados Unidos hubiese tenido presiones inflacionarias, ¿qué dice la teoría? Que ante presiones inflacionarias hay que subir la tasa. En ese caso hubiera habido un dilema, ¿no? Pero ¿qué pasaba con Estados Unidos? Como Japón, había desaceleración económica, para lo cual se debe responder bajando tasas, y había presiones deflacionarias. Si no hay inflación, bajar la tasa no le va a hacer mal a la economía. Al contrario, va a ayudar a salir de la deflación. Más o menos han llevado sus cursos de monetario de macro, ¿no es cierto? Algunos, por lo menos, los de economía. Entonces, ahí no hay dilema. Y la Fed tiene más o menos fácil el hecho de saber hacia dónde debe orientarse la política monetaria. ¿Hacia dónde debe orientarse? Hacia bajar tasa, ¿no es cierto? Bajas tasa, pero no es tan fácil la respuesta, porque una cosa es saber la dirección de la política y la otra es qué tan rápido bajas la tasa, en qué magnitud la bajas cada vez 25 puntos, bajas cada vez 50, la bajo en un periodo de 2 años o en un solo año. ¿Y hasta dónde debo bajarlo? Entonces, la gradualidad y el monto de la reducción es también algo difícil de medir. Entonces, era fácil saber hacia dónde iba la política, pero no todo el detalle de la política, ¿no? Y lo que hace la Fed, miren acá, baja la tasa de interés rápidamente, mucho más rápido que el Banco Europeo que lo tienen acá. Y baja la tasa hasta un nivel no visto desde los años 50, 1.25%. ¿No? O sea, es la reducción más drástica que hizo la Fed hasta ese momento. Bajadas sostenidas de 25 puntos. Y la política fiscal también fue expansiva. Miren, acá teníamos un superávit fiscal con el último año de Clinton, los 2 últimos años tuvo incluso superávit porque había un boom económico tan grande que la economía recaudaba bastante, y con Bush hijo la economía entra en déficit, ¿no? Entonces se hace política monetaria y política fiscal expansiva. ¿Por qué? Porque la economía está creciendo por debajo de su potencial y hay riesgos de deflación. Solamente para que vean un poco la forma sugerente en que se puede ver las políticas en un gráfico. Esto es un gráfico del Fondo Monetario que lo saca en esas épocas. Acá, por ejemplo, dice cuánto baja la tasa de interés y acá cuánto sube el déficit fiscal. Por lo tanto, si yo estoy alejado del eje en esta axisa, quiere decir que estoy siendo en términos monetarios mucho más expansivos. Y si me muevo para acá, quiere decir que en términos fiscales soy expansivo.
Entonces, mientras más lejos esté de acá y más cerca de este punto, voy a ser más expansivo en términos monetarios y fiscales simultáneamente. Entonces, vemos que Estados Unidos ha hecho políticas fiscales y monetarias expansivas en el 2000, 2002 y en el 2000 y 2003. ¿Qué país no tuvo margen para hacer políticas fiscales expansivas? Japón, porque Japón ya tenía la tasa casi en 0% y tenía deuda pública muy alta, no podía hacer ni política monetaria ni fiscal expansiva. O sea, Japón enfrentaba la recesión y la deflación sin instrumentos de política monetaria. Y en el año 2003, nuevamente, Estados Unidos hace casi más reducción de tasa de interés y más incremento del déficit fiscal, ¿no? Entonces, expansivo por los dos lados. ¿Y qué pasa cuando empieza a haber política monetaria expansiva? La gente empieza a endeudarse, aprovechando ¿qué? El dinero barato. Y miren precisamente este gráfico también del Fondo Monetario, donde ven que la tasa de ahorro del sector privado está cayendo. Llega a ser negativo. ¿Qué quiere decir? Que están gastando por encima de su ingreso, ¿no? Entonces, miren toda esta tendencia a la baja del ahorro, en gran parte porque había facilidades para endeudarse. ¿Y qué compran con ese dinero barato? En gran parte, bienes inmobiliarios. Miren cómo suben los préstamos inmobiliarios con este desahorro. Están comprando viviendas y pagando su hipoteca o sea, están gastando por encima de su ahorro porque están pagando una hipoteca. Y miren, los créditos hipotecarios, miren esta alza tremenda. En cambio, el crédito de consumo no subió mucho, ni los otros créditos. Entonces, estamos viendo ahí, ¿por qué es importante esto? Porque ya vamos viendo un poco el origen de la crisis inmobiliaria, que fue en parte nomás, fue un exceso de expansión monetaria, dinero barato que presionó al mercado de viviendas. Pero si ven las películas, como bien dijeron, si ven The Big Short o Inside Jobs, van a encontrar que es mucho más que esto, pero esto es uno de los gatilladores de la crisis, el boom inmobiliario. Y toda la gente termina más endeudada. Si comparamos el año 97 con el año 2007, miren, Estados Unidos las familias están mucho más endeudadas que 10 años atrás. Casi todos los países desarrollados tuvieron incremento de deuda entre el año 97 y 2007. ¿Excepto quién? Japón. Japón se sale, y Alemania, que también veremos después. Japón ya estaba con problemas y no podía la gente endeudarse más. Pero el resto de economías desarrolladas tuvieron un incremento bien importante en el grado de endeudamiento de las familias en los 10 años previos a la crisis subprime. Y eso se ve en el precio de la vivienda. Miren cómo sube el precio de las viviendas con la política monetaria expansiva. Se duplica el precio de las viviendas en 6 años, lo cual para una economía desarrollada es muy rápido. Es posiblemente una burbuja inmobiliaria que iba a reventar. La línea amarilla es el precio y la barra ploma es la variación. Y vemos que durante 6 años subió el precio de la vivienda sostenidamente. Hay una euforia, se estabiliza y después cae. La caída la vamos a ver después. Y entonces, a la derecha lo que ven es, si bien la bolsa cae y la gente es más pobre, los que tienen una vivienda se sienten más ricos porque el precio de su vivienda, del activo que tienen, vale más. Entonces, el efecto riqueza negativo de la bolsa se compensa con el efecto riqueza positivo del precio de la vivienda. La gran pregunta es, obviamente, ¿hasta cuándo iba a durar si ese boom inmobiliario iba a ser permanente? Y como sabemos, porque sabemos que hubo crisis, ese boom inmobiliario no fue sostenido. Ahora, la pregunta traída 12 años después es, ¿hasta dónde es el boom bursátil sostenible? ¿Es burbuja o no es burbuja? Y para eso hay todas las aproximaciones posibles. Lo vamos a ver en 2 clases más. Entonces, ¿qué pasa? Ya después de tanto combustible que pone, tanta sangría que pone en la fiesta del Banco Central, se empieza a haber inflación y la economía se empieza a reactivar. ¿Ahí qué tiene que hacer el Banco Central? Cuando ya la economía empieza a acelerarse y la inflación a subir. Empieza a reducir su balance, o sea, subir la tasa. Claro, subir la tasa. Claro, lo del balance, ojo, eso viene con la crisis subprime.
ese mecanismo no existía antes. El instrumento central antes era, claro, había un poco efecto de hoja de balance, es cierto, incremento en los activos, pero básicamente era subir tasa, como dice María Gracia. Entonces, inflación al alza y crecimiento a subir tasa. Y la Fed nuevamente es mucho más rápido en subir tasa. Así como la bajó rápidamente, la sube rápidamente, más rápido que el Banco Central Europeo, ¿no? O sea, es un banco bastante activo. Sin embargo, vamos, bueno, acá es una digresión. Muchos decían que lo que hacía Greenspan era seguir la regla de Taylor, pero los que han llevado política monetaria saben a qué me refiero. Pero acá viene lo interesante, miren. La Fed sube la tasa de interés rápidamente, 25 en casi todas las reuniones, a veces hasta 50 creo, y la tasa de largo plazo, la tasa de los bonos de tesoro americano, que es un referente de la tasa hipotecaria, no sube. Entonces, eso es lo que se conoce como el conundrum. ¿Qué es el conundrum? Como un rompecabezas. Ese término lo acuñó Greenspan. ¿Por qué yo estoy subiendo las tasas de corto plazo para afectar a la economía y las tasas de largo plazo no suben? Y si las tasas de largo plazo no suben, yo por las puras hago política monetaria restrictiva, porque si las tasas de largo plazo no suben, los préstamos para las viviendas tampoco van a subir y la gente va a seguir endeudándose. ¿Y qué creen que explica que las tasas de largo plazo no suban en ese periodo? Hay un sospechoso, un posible culpable de que las tasas de largo plazo no hayan subido. No, no son los bancos. Podría ser, pero digamos, en este caso puntual no. Expectativas, también puede ser, pero en este caso no. Sí, es cierto, cuando tú crees que la economía va mal, a veces las tasas de largo plazo están más bajas que las de corto. Los que hacen la calificación, no, por el medio punto participan, muchachos, ya sé. Las empresas que ranqueaban tampoco. O sea, pueden ser, pero no en este caso. Las secuelas, no, tampoco. Muchachos, o sea, el medio punto los incentiva, ¿eh? Ya veo, qué bien. Ya tengo la forma de hacerlos participar. Pero esta vez no se han ganado el medio punto. Hay alguien que está comprando bonos, ahí está. Quien diga primero eso, ya se lo... No, tampoco, Ana María. Sebastián tiene medio puntito por ser el primero en contestar. Ya. Uy, Adel, ya, Adel también, ya. Ahí nomás, ¿eh? Ya no repitan. Sí, China. Sebastián y Adel medio punto para este bono. Ya, entonces, ¿por qué? Porque miren lo que hacían los chinos y como hemos visto en la clase pasada, ¿qué hacen los chinos? Miren, lo que quería hacer la Fed es subir, ellos suben la tasa de interés política, pero es la tasa de interés de corto plazo. ¿Para qué? Para subir la tasa de mediano plazo, de corto plazo, perdón, de los bancos, la interbancaria. O sea, la Fed dice, yo voy a subir mi tasa de política, por lo tanto voy a cobrar más por los préstamos que doy de corto plazo y voy a pagar más por la plata que traiga la banca. Es decir, las operaciones con la banca las voy a subir en línea con mi objetivo de tasa de interés de política, para que suban las tasas interbancarias, para que suban las tasas activas, y si suben las tasas activas, sube el consumo y la inversión. Es decir, lo que yo quiero hacer es subir esto para que, subir esto para que esto caiga. Acá tengo que cambiarle el sentido, para que esto caiga. Si sube la tasa de interés, deben subir las tasas activas y caer el consumo y la inversión. Acá mi flechita está al revés, ¿ya? Entonces, es todo un canal de transmisión, desde la tasa de corto plazo que maneja la Fed hasta las tasas de largo plazo que manejan los bancos, con las cuales prestan. Y para hacer que esto caiga, perdón, esto lo tengo que voltear, ¿eh? Pero entonces, ¿quién entra? ¿Por qué China afecta los tramos largos? Porque acá entra, ¿qué? A comprar bonos. Acuérdense que China tenía superávit en cuenta corriente, exportaba un montón, acumulaba reservas y esa reserva la reinvertía comprando bonos. Y como ustedes ya saben, al comprar bonos, ¿qué hace? Sube el precio del bono, baja la tasa de largo plazo, ¿no? Y afecta el rendimiento. No, cuando compra bonos, sube el precio y baja el rendimiento. Claro, debería haber, lo que quería la Fed era subir la tasa de largo plazo, pero no comprando bonos, presionaban al alza el precio del bono y bajaban las tasas de largo plazo, los rendimientos de los bonos del tesoro, que es un benchmark del mercado hipotecario. Entonces, por eso que les he pasado una noticia de hoy,
de ayer, perdón, sobre la posibilidad de la Fed de que no solamente tenga una tasa de política, sino que también compre bonos, pero no solamente los compre, sino para afectar la tasa de largo plazo. Hay un país que está haciendo eso ahora, que es Japón. Japón no solamente tiene tasa de interés de política, sino quiere que las tasas de los bonos a 10 años se mantengan en cero y compra todos los bonos que sean necesarios para mantener la tasa en cero. Entonces, pero en el año 2005-2006 era al revés. La Fed quería tasa de interés de política alta para afectar las tasas activas y elevarlas para que eso haga caer el consumo y la inversión. Pero como los chinos compraban bonos, subía el precio del bono y bajaba el rendimiento y afectaba la tasa. Entonces, ¿no? Y entonces era un círculo vicioso, digamos, o virtuoso, depende de qué lado lo mires. Superávit comercial de China con Estados Unidos, China acumulaba reservas porque le entraban dólares. Le entraban dólares, tenía reservas, compraba bonos. Al comprar bonos, ¿qué pasa? Baja las tasas a largo plazo. Y como las tasas a largo plazo están bajas, los norteamericanos seguían consumiendo y al seguir consumiendo le seguían comprando a China. Y ese círculo fue bastante complicado. Es decir, el banco central de la economía más poderosa del mundo, el banco central más reputado del mundo con el banquero central más reputado, como Greenspan, no podían afectar las tasas de largo plazo como querían. O sea, el mecanismo de transmisión de la política monetaria de tasas cortas a tasas largas se ensuciaba. Había ahí un factor, y uno de los factores más importantes es China. Y ahí lo ven, por ejemplo, en esta frase del artículo. Les voy a colgar este artículo también. ¿Vamos bien? Ya falta poco y le dejamos el trabajito. Entonces, lo que vemos es que la Fed empieza a subir tasas acá. Perdón, acá. Acá empieza a subir la tasa, pero los precios de la vivienda suben. ¿Por qué? O sea, lo que podría decir la Fed y Greenspan es, pucha, yo subí la tasa. El problema es que mi política monetaria no pudo ser efectiva, pero yo sí la vi. Vi que los precios de las viviendas estaban muy altos, que la gente ya estaba gastando mucho, riesgos de burbuja, exceso de gasto, inflación al alza y empezó a subir tasas, ¿no? Pero bueno, como las tasas a largo plazo no subieron, la mitad del alza de los precios fue después de que la Fed empezara a subir tasas. Entonces, el tema ahí es parcialmente cierto. La Fed empezó a subir tasas, pero tienen que tener en cuenta que si yo tengo una tasa de 0, por ejemplo, poniendo un caso, si yo tengo una tasa de 0 y la subo a 0.5, ¿estoy siendo expansivo o restrictivo? Suena restrictivo. Efectivamente, ya hay 4 dijeron expansivo, restrictivo y 2 dicen expansivo. Efectivamente, suena restrictivo porque estoy subiendo tasa, pero la estoy subiendo por un nivel, estoy ubicándola por debajo de la tasa neutral. Es decir, el dinero está barato, menos barato que antes, pero está barato. Entonces, si la Fed dice que estuvo subiendo tasa, es cierto, pero la subió de 0, de 1.25 a 1.50. Todavía era baja porque la tasa neutral era de 4, por ejemplo, por decir un número, 4.5. Entonces, mientras estuviera por debajo de la tasa neutral, la política monetaria sigue siendo expansiva. Como dice Jimena, es menos expansiva, pero es restrictiva en tanto deja de ser tan expansiva como antes, pero no es restrictiva en el sentido que el dinero sea caro. Esa es la pregunta, Sebastián, si la subió tan rápido o no. Es fácil decir Xbox que no la subió rápido. Tal vez la debió subir antes, tal vez debió subir a más velocidad, o tal vez si la subía antes hubiera afectado la recuperación económica, o tal vez los chinos igual le hubieran afectado la curva, pero es para evaluar. Entonces, lo punto de ver es, ¿fue el alza en el momento oportuno y a la velocidad adecuada? Esa es la pregunta. O sea, no por subir tasas puedo decir que el Banco Central está haciendo política monetaria restrictiva. Para que haga política monetaria neutral, su tasa de política tenía que ser igual a la tasa neutral. Mientras estuviera por debajo, había estímulo monetario. Menos que el previo, pero todavía había estímulo monetario. Entonces, siempre va a haber ópticas diferentes para decir la Fed debió subir antes, debió subir más rápido. Otros podrán haber dicho lo que pasó, que la Fed no fue, la Fed hizo lo que pudo, pero no se pudo subir tan rápido la tasa. Entonces, siempre va a quedar un poco la duda.
Y bueno, vemos que el precio de la vivienda sube en todo el mundo. En Estados Unidos sube, pero también sube en otros países que también tienen problemas durante la crisis subprime, pero es ya motivo de otra clase. Entonces, conclusión: crisis, choques severos, estímulo monetario. Ese estímulo monetario expande al expandir el precio de la vivienda, genera una burbuja inmobiliaria, y la próxima clase vamos a ver cómo pasamos de la burbuja inmobiliaria a la crisis subprime. Vamos ahora a compartir el mini bono. Muchachos, tienen media hora para hacerlo. Yo diría que no más, porque no es objetivo de que hagan un trabajo perfecto, sino simplemente que se pongan a discutir entre ustedes, grupo de 3. ¿Cuál es el bono? Miren, el bono es el siguiente. A la izquierda tengo el rendimiento de Estados Unidos, del bono de Estados Unidos, que ha estado hasta de 2, ha bajado a 0.6, 0.63 más o menos. ¿Lo ven? Y en cambio, el bono de Alemania no ha estado nunca por encima de 0.2 y ahora está en niveles negativos de menos 0.5%. La pregunta es, ¿por qué el rendimiento de Estados Unidos puede ser siempre mayor, al menos en los últimos 5 o 10 años, al rendimiento de Alemania, del bono alemán, si ambos son activos de refugio? Es decir, normalmente el activo de refugio así que uno tiene en la cabeza es el bono del Tesoro americano, pero también Alemania, como Inglaterra y Francia, también tienen títulos que sirven de refugio. Entonces la pregunta es, listen 1, 2, 3, 4, 5 razones por las cuales crean ustedes que el rendimiento de Estados Unidos, del bono de Estados Unidos, se ubica sistemáticamente por encima del rendimiento del bono alemán, cuando ambos son activos seguros, activos de bajo riesgo, que se compran en momentos de turbulencia, de aversión al riesgo, de choques que afectan la confianza de los consumidores. Entonces, un poco tienen los instrumentos. ¿Quién no tiene grupo?